Hola, en aplicaciones del análisis de variancia estudiaremos el análisis de variancia bajo la perspectiva del modelo aumentado y modelo reducido. Además, veremos las diversas fuentes de variabilidad cuando descomponemos la suma de cuadrados explicada. Empecemos. Aplicaciones del análisis de variancia. Para empezar este análisis tenemos que estudiar o entender la partición del modelo lineal, que es el que tienen ustedes aquí. Es el mismo modelo, no se hace ninguna variante adicional, solo que hay que tener en cuenta que la matriz de datos X la estamos particionando en columnas. Un grupo que le llamaremos X1, que puede agrupar a una cantidad Q de variables explicativas, y otra partición X2 que contiene a una cantidad P menos Q de variables explicativas. El modelo puede simplemente representarse de esta manera y es igual al modelo que hemos estado estudiando hasta el momento. Bueno, si es así, entonces nosotros podemos plantear las ecuaciones normales como estas. Es igual a lo que hemos visto, solo que estamos teniendo en cuenta las particiones nada más, ¿no? Y si es así también, de las dos ecuaciones del sistema, finalmente obtenemos los estimadores de los parámetros del modelo para la primera partición y para la segunda partición. Un punto que hay que tener en cuenta acá es la ortogonalidad, ¿no? Que sería un caso especial, ¿no? Digámoslo así, si X1 y X2 son ortogonales, entonces estaríamos aceptando que el producto de ellos es igual a 0, ¿no? Son ortogonales, hablando geométricamente. Y si es así, lo reemplazamos en las ecuaciones 1 y 2, tendremos que los estimadores para cada una de las particiones es funcionalmente igual al estimador mínimo cuadrados ordinarios. Es decir, que si tenemos un grupo de variables explicativas que es independiente 2 a 2 de otro grupo de variables explicativas, ellos se podrían estimar independientemente. Muy bien, veamos ahora cuáles son nuestros componentes de interés. Aquí hay que entender una nueva visión del modelo lineal, pero sobre lo que ya hemos visto. Ya conocemos lo que es la suma de cuadrados residual, ¿no es cierto? Y sabemos su representación, ¿no? Que los podemos expresar así, como una suma de cuadrados total menos una suma de cuadrados explicada. Viéndolo en términos algebraicos, es una forma de expresión. Lo podemos expresar también de esta manera. Aquí posiblemente sea más fácil deducir o ver cuál es la reducción debido a beta, que es la suma de cuadrados explicada del modelo, ¿no? Aquí beta representa todos los parámetros del modelo. Entonces, esa expresión que está resaltada en azul es la suma de cuadrados explicada. Lo que estamos haciendo ahí es restarle a la suma de cuadrados total la suma de cuadrados explicada. Por eso se le dice reducción debido a beta. Bueno, tenemos también equivalentemente otra expresión que podríamos, digamos, expresarla de esta manera, o equivalentemente como esta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que, bueno, en esta nosotros podemos ver de una manera mucho más sencilla, que es una diferencia de sumas de cuadrados explicadas. En un primer caso tenemos la suma de cuadrados explicada de todo el modelo completo, y en el segundo término tenemos la suma de cuadrados explicada, porque funcionalmente es una suma de cuadrados explicada, pero ya de la segunda partición, ¿no? Que agrupa a un conjunto de variables, digamos, ¿no? Lo que observamos aquí es una diferencia de sumas de cuadrados explicadas. Por un lado está la suma de cuadrados explicada de todo el modelo, y por el otro lado la suma de cuadrados explicada solo de la segunda componente. A esa suma de cuadrados de la segunda componente, así como está aquí, le conocemos como reducción debido a beta 2 del modelo reducido, porque solo estamos hablando de suma de cuadrados explicada. Y a la suma de cuadrados explicada de todo el modelo le estamos reduciendo la que corresponde al grupo de variables de X2. ¿Correcto? Muy bien. Veremos por qué entonces se le llama también del modelo reducido. Ojo, es el modelo reducido cuando se acepta beta 1. Porque en el modelo, entonces sería así, efectivamente, un modelo reducido porque le has quitado las variables correspondientes a X1, lo cual supone que has aceptado la hipótesis beta 1 igual a 0. ¿Ya? Entonces estamos hablando implícitamente de un modelo restringido también. Perfecto. Muy bien, entonces, en términos de nomenclatura, a esta diferencia de suma de cuadrados explicadas,
¿no? Lo podemos también explicar o lo podemos expresar, digamos, de esta manera. Lo que me está diciendo eso es que es una suma de cuadrados explicada de beta 1 dado beta 2, ¿no? En otras palabras, te están diciendo es una suma de cuadrados explicada del conjunto de variables de la partición de x1 dado que x2 ya está en el modelo, ¿no? O sea, es puro suma de cuadrados explicadas de beta 1. ¿No? Y que lo podemos explicar, expresar de manera lineal también de esta otra manera, que es lo que hemos visto antes, suma de cuadrados explicada de todo el modelo menos suma de cuadrados explicada con respecto a beta 2, ¿no? La suma de cuadrados residual lo podemos expresar así, suma de cuadrados residual es igual a suma de cuadrados total menos suma de cuadrados explicada de todo el modelo, ¿no? Beta nos representa todo el modelo, a no ser de que estemos hablando de beta 1, beta 2, que ya nos estamos refiriendo a las particiones en realidad, ¿no? Muy bien. Esta descomposición que acabamos de ver lo podemos estructurar en una tabla de análisis de variancia, ¿no es cierto? Entonces aquí, ojo, vean que estoy poniendo para hipótesis planteada beta 1 igual 0, ¿no? Entonces ya cuando yo estoy diciendo eso me estoy refiriendo a un modelo restringido ya, ¿no? Entonces, tenemos fuentes de variación. Debido a beta me estoy refiriendo a todo el modelo, o sea, modelo original o modelo completo. ¿Cuál es su suma de cuadrados explicada? Aquí está, ¿correcto? Ahora me dicen beta 2 ajustado. Bueno, perdón, beta 2 no ajustado. Bueno, no ajustado por la media muestral, se supone. Entonces, este sería efectivamente la suma de cuadrados explicada de la segunda partición o de beta 2, ¿no? Aquí tenemos, debido a beta 1, ¿no es cierto?, ajustado con respecto a la media, pero se reduce, se eliminan, ¿no? La media correspondiente al primer término y en la segunda término, así que ahí queda igualito. Lo que tenemos ahí es la suma de cuadrados explicada de beta 1, es lo que acabamos de ver, ¿no? O sea, si a la suma de cuadrados explicada de todo el modelo le reducimos o le restamos la explicada de la segunda partición, nos queda solo de la primera partición, o sea, de beta 1, ¿no? En términos de nomenclatura vista, es suma de cuadrados explicada de beta 1, dado que beta 2 ya estaba en el modelo. Claro, beta 2 ya estaba en el modelo, por eso que se la restamos. Ya no interviene esa suma de cuadrados, es un adicional, es un extra, es una suma de cuadrados extra de beta 1, así también se conoce en la nomenclatura, ¿no? La suma de cuadrados residual es la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados explicada de todo el modelo, ¿no es cierto? ¿No? Y ahí tendríamos suma de cuadrados residual entre n menos p, obviamente, para terminar suma de cuadrados total, ¿no? Entonces, es una forma de poner una tabla de análisis de variancia, ¿no? Obviamente, este ratio entre la suma de cuadrados residual y la suma de cuadrados explicada de beta 1, dado que beta 2 estaba en el modelo, o la suma de cuadrados extra de beta 1, es una f, conocida también como f parcial, ¿ya? Esta relación es la misma que hemos visto antes en la hipótesis lineal general. Se puede deducir rápidamente que es el modelo visto. Muy bien. eh, Tenemos aquí una relación que ya nosotros conocemos, que es la suma de cuadrados total explicada y suma de cuadrados residual, ¿no? Que están relacionadas en una ecuación, ¿no?, que cuadra, básica, y que ahorita nos interesa ver su expresión matricial. Muy bien, la suma de cuadrados total, entonces ya nosotros vamos entendiendo que es igual a esta expresión, es una suma de cuadrados total centrada en cero, ¿no? Y que finalmente esta es su relación matricial, su expresión matricial. Análogamente, para la suma de cuadrados explicada, pueden ustedes deducir que esta sería la forma cuadrática básica que representa a la suma de cuadrados explicada. Y para terminar, la suma de cuadrados residual, que eso sí, ya lo conocen, es más conocido, lo han trabajado más, se puede expresar en una forma cuadrática de esa manera. Tengamos en cuenta que la matriz H es la matriz conocida ya, ¿no es cierto? Muy bien. El modelo original, ya hay muchas formas de expresar este modelo, de trabajarlo. Si tenemos que este es el modelo original y que se usa una matriz de datos N por P, entonces el modelo centrado solo en variables explicativas, digamos, que podría ser el caso, ya sería un diseño de una matriz X sub C, así se le llama la matriz centrada en la media, como esta.
O sea, cada una de las variables x1, x2 hasta xp han sido centradas en sus respectivas medias muestrales, ¿correcto? Pero aclaramos aquí que la matriz X sería una de esta estructura, ¿no? O sea, la primera columna unos y las demás columnas centradas en la media. Debemos de tener en cuenta que 1 traspuesta por xc es igual a 0, ¿no? Teniendo en cuenta esa relación, ¿no? Deducimos finalmente una tabla de análisis de varianza para el modelo centrado en las variables y que ustedes pueden identificar aquí todos sus términos. Se trabaja igual, suma de cuadros total menos suma de cuadros residual, la suma de cuadros residual, la suma de cuadros total es lo mismo, ¿ya? Entonces ahí tienen ustedes una tabla, por ejemplo, para un modelo de ese tipo. Podemos plantear cualquier otro modelo y siempre será posible estructurar una tabla de análisis de varianza. Muy bien. Estas relaciones acá las pueden deducir, ¿no es cierto? Es eh, importante, digamos, conocer estas relaciones y sobre todo, bueno, deducirlas. Es el cuadrado medio de la media global, el cuadrado medio de la regresión y el cuadrado medio residual, ¿correcto? Tenemos el estudio ahora de la suma de los cuadrados residuales. Veremos que es equivalente tener una suma de cuadrados explicada de beta 1 dado beta 2 y poder expresarlo, ¿no es cierto?, de esta manera, ¿no? Es una suma de cuadrados residual o en términos de la suma de cuadrados explicada, ¿ya? Ustedes pueden ver por la característica de la suma de cuadrados cómo se forma en la ecuación que los dos son equivalentes. O sea, la suma de cuadrados explicada de beta 1, dado que beta 2 estaba en el modelo, lo puedo expresar en términos de la suma de cuadrados residuales, ¿no? Como la suma de cuadrados residual de beta 2 menos la suma de cuadrados residual del modelo completo. O en términos de la suma de cuadrados explicada, como la suma de cuadrados explicada de todo el modelo menos la suma de cuadrados explicada solo del modelo beta 2. Muy bien, veamos así, por ejemplo. En este caso, vamos a suponer que tenemos un modelo original, que sería este, o un modelo reducido, ¿ya? Porque tiene menos variables. Y ese modelo genera una suma de cuadrados residual que le vamos a llamar SR beta 2. Es obvio porque tenemos solo la variable x2. No hay problema, ¿ya? Y tenemos también un modelo aumentado. Claro, en este caso lo estamos aumentando porque le estamos agregando la variable x1. Entonces ya acá tenemos un modelo de dos variables explicativas con un término independiente. Y este modelo genera una suma de cuadrados residual beta 1, beta 2. Lo llamamos de manera abstracta de esa forma. Claro, si trabajamos con datos, ahí hay un valor, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Si añadimos la variable x2, ¿qué es lo que está pasando? ¿No es cierto? Entonces, claro, empezamos, esto es para entender el modelo, ¿no? Entonces tenemos una suma de cuadrados explicada de esta que hemos generado al ingresar esta nueva variable, ¿no? Dado que ya se encontraba x1 en el modelo. ¿Y cómo lo calculamos eso? Lo calculamos de esta manera. Eso es igual a la suma de cuadrados residual del modelo cuando solo está x1 menos la suma de cuadrados residual con las dos variables, x1 y x2. Ya. Claro, de repente para nosotros es más fácil entender con suma de cuadrados explicada. Claro, es más fácil porque sabemos que la suma de cuadrados explicada aumenta cuando aumentan las variables. Entonces, obviamente, esta suma de cuadrados explicada es mayor que esta de acá, ¿no? El valor será un valor positivo. Sí, efectivamente, ¿no? Mientras más variables agregue, la suma de cuadrados explicada va aumentando. Eso es obvio, ¿ya? eh, y la suma de cuadrados explicada de beta 2 cuando beta 1 estaba en el modelo, intuitivamente es más fácil entenderlo de esta manera. Claro, con residuos es más difícil, pero es un poco confuso, pero es obvio que la suma de cuadrados residual solo con beta 1 va a ser mayor, ¿no es cierto? Que cuando tienes más variables. Así que visto desde esa perspectiva es igual. ¿Ya? Cualquiera de los dos modelos es lo mismo, y es igual trabajar, es equivalente, va a salir igual. Ahora, por ejemplo, nosotros teníamos aquí en términos, ahora veamos en términos residuales, tenemos el modelo reducido, ¿no es cierto? Que genera una suma de cuadrados residual, tenemos el modelo aumentado porque estamos agregando x2, tenemos otra suma de cuadrados residual. Muy bien, entonces en el modelo original, ¿no? Nosotros tenemos, digámoslo así, modelo reducido, tenemos
las variables x1 y x2 que me genera una suma de cuadrados residual, ¿no? De x1 y de x2. ¿Qué pasa si añadimos x3? Lo estamos llamando modelo reducido porque al añadir x3 ese modelo se convierte en reducido, ¿no? Y el modelo aumentado ya sería este, con x3, ¿no? Para ceñirnos a los modelos. Claro, el primer modelo reducido genera una suma de cuadrados residual beta 1, beta 2 y el modelo aumentado genera una suma de cuadrados residual beta 1, beta 2, beta 3. Ahora tiene tres variables. ¿Cómo hago para calcular ahora la suma de cuadrados extra explicada de x3? Bueno, es igual a la suma de cuadrados de x3, pero cuando x1 y x2 ya estaban en el modelo. ¿Y cómo las calculo ya? Las calculo, bueno, de los respectivos modelos planteados, ¿no? Entonces la suma de cuadrados residual de beta 1, beta 2 sale de aquí, y la suma de cuadrados residual del modelo aumentado sale de acá. Una simple diferencia me da el valor de la suma de cuadrados residual, explicada extra de x3. Equivalentemente lo puedo hacer con en términos de la suma de cuadrados explicada. Va a ser lo mismo, es igual. Bajo esta perspectiva, entonces ahora analicemos qué pasa si añadimos la variable x2 y x3 al modelo original. Bueno, bajo el mismo modelo, entonces yo tendría que asumir que ahora este sería el modelo reducido, ¿no es cierto? Que solo tiene x1 y el modelo aumentado tiene además x2 y x3 simultáneamente, o sea, están las dos ahora adicionales. No hemos ingresado una más, sino que ahora estamos considerando un modelo con dos variables más. Muy bien, el modelo, este enfoque no se hace problemas. Con el modelo reducido calculo la suma de cuadrados residual de x1 y con el modelo aumentado la suma de cuadrados residual con las tres variables, ¿no? Y cómo yo calculo cuál es el impacto en la suma de cuadrados explicada de tener ahora esas dos variables x2 y x3 cuando x1 ya estaba en el modelo. Bueno, es fácil, lo calculo de esta manera. Suma de cuadrados residual en el modelo reducido menos suma de cuadrados residual en el modelo aumentado, ¿no es cierto? O desde el punto de vista de la suma de cuadrados explicada, sería la suma de cuadrados explicada del modelo completo, aumentado, menos la suma de cuadrados explicada del modelo reducido. Eso me da la suma de cuadrados extra de las variables x2, x3, cuando x1 ya estaba en el modelo. Muy bien, nosotros podemos estudiar la suma de cuadrados explicada desde muchos puntos de vista, entonces tendríamos pues que la suma de cuadrados explicada de x1 y x2 se puede expresar de esta manera, ¿no es cierto? Aquí, si ustedes se dan cuenta, tengo la suma de cuadrados explicada de x1 y le estoy sumando la suma de cuadrados extra de x2 cuando x1 ya estaba en el modelo. Si se dan cuenta, se van formando como una especie de reglas de la cadena, ¿no es cierto? Se va formando esas relaciones y esto es fácil de demostrar, ¿no? Es fácil de demostrar, pero es importante, interesante ver cómo se van formando la suma de cuadrados explicada. Extras, ¿no es cierto? Es muy flexible y esto se debe a la linealidad del modelo. Muy bien. ¿Podemos hacer un análisis de varianza? Sí, podemos hacer un análisis de varianza con este enfoque. Por ejemplo, y es muy versátil e interesante para trabajar. Las variables explicativas x1, x2 y x3 ingresan una a una al modelo. ¿Cómo podríamos hacer un análisis de varianza? Muy fácil. Tenemos aquí entonces, ya es una cuestión de orden, depende ya de cómo se organice, ¿no? Pero bueno, aquí para fines didácticos se ha puesto la suma de cuadrados explicada del modelo completo, ¿no? Están las tres variables, ¿ya? Pero, digamos, tenemos una suma de cuadrados debido a x1, ¿ya? Si es que x1 ha ingresado primero, es la primera que estamos analizando. ¿Por qué? Porque ahora estamos analizando que x2 va a ingresar y tiene una suma de cuadrados explicada extra porque x1 ya estaba en el modelo, ¿no? Tendrá una suma de cuadrados extra al ingresar. Muy bien. Y de igual forma le pasará, por ejemplo, cuando reconozcamos o ingresemos a 3 al modelo. Ahora incorporamos a la variable 3 al modelo y tendremos que ver cuál es la suma de cuadrados explicada extra que da 3 al modelo. Y eso lo obtendremos teniendo en cuenta que x1 y x2 ya estaban en el modelo, ¿no es cierto? La suma de cuadrados residual sí será la suma de cuadrados residual de todo el modelo completo y tendremos también la suma de cuadrados total, que esa se refiere a la variable explicada. Así que ahí ni vuelta que darle. Moraleja entonces que ese análisis que hemos hecho ahorita de variables por variables o dos variables
¿no? Puede ser analizado desde una tabla de análisis de variancia. Muy bien. Entonces, eso significa que la prueba de significación individual que acabamos de ver bajo el enfoque de la hipótesis lineal general también se puede estudiar bajo este enfoque, ¿sí? Por supuesto que sí, y son equivalentes. Veamos, por ejemplo, si yo quiero analizar si es significativo beta 3, pero este es mi modelo original, entonces obviamente, asumiendo que H0 es cierta, nuestro modelo reducido solo considerará a X1 y X2. Correcto. Y eso es lo que se va a expresar en el f parcial. En el f parcial, entonces, tendríamos la suma de cuadrados explicada extra, que da la variable x3 al modelo cuando x1 y x2 ya estaban en el modelo. Y eso lo vamos a comparar con los cuadrados medios residuales que se obtienen en el modelo completo. ¿No es cierto? Con las tres variables. Así es, así se define su f parcial y así se determina su significación. Acuérdense que bajo el otro enfoque también era una f, ¿no? Solo que se llegaba por otro camino. Muy bien, la prueba de significación de un subvector es equivalente. Vamos a suponer que tenemos el mismo modelo de tres variables y ahora lo que queremos probar es que beta 2 y beta 3 son cero, pero son cero como subvector, ¿correcto? O sea, los dos simultáneamente. Lo que hacemos aquí es plantear un modelo reducido, ¿no es cierto? Con x1 nada más. Y el modelo aumentado tendría a x2 y a x3 además. En consecuencia, el f parcial se definiría como un cuadrado medio explicado cuando x2 y x3 entran al modelo y x1 ya estaba en el modelo. Con respecto o en relación a los cuadrados medios residuales del modelo completo. ¿Correcto? Muy bien. Ese enfoque se puede generalizar y eso es lo que aquí se presenta de una manera muy teórica, ¿no es cierto? De que lo estamos particionando en m partes y eso me hace que yo establezca R's, ¿correcto? Como ven aquí, ¿no es cierto? Que finalmente me van a permitir construir una tabla de análisis de variancia como esta, ¿no? Teóricamente me está diciendo entonces es posible, ¿no? Establecer cualquier fuente de variabilidad con las variables explicativas por la naturaleza misma del modelo lineal, ¿no es cierto? Veamos algunas aplicaciones en la construcción de modelos, por ejemplo. Aquí tenemos los métodos stepwise. Vamos a ver dos, forward, backward, es lo de menos, pero solo vamos a ver cómo funciona este enfoque. Veamos un caso hipotético. Estamos estudiando la producción de cemento y queremos ver los niveles de temperatura que se generan cuando se produce el cemento y aquí tenemos 4 elementos básicos en la fabricación del cemento. Y queremos establecer un modelo explicativo, ¿no? Para la temperatura que se genera en calorías por gramo de cemento. Muy bien, apliquemos el método forward. El método forward me dice que yo inicio sin que existan regresores al principio, ¿no es cierto? No hay regresores en el modelo más que el intercepto. Luego se insertan los regresores uno a uno. El primero en ingresar es el regresor con correlación simple, con I más alta, y ustedes ya saben cómo se define la regresión. El cuarto punto me dice el siguiente regresor que ingresa es aquel con mayor correlación con I después de ajustar con el regresor que ya había ingresado, correlación parcial entonces, ¿no? Y quinto, el proceso termina cuando ingresan todos los regresores o cuando el F calculado no excede al F de tablas. Muy bien. Esto lo podemos llevar a un modelito simple, un diagrama de flujo, ¿no? En donde se ve, pues, bueno, ahí los criterios que se utilizan para ir aceptando, porque este es un proceso iterativo, ¿no? Esta correlación nosotros la vamos a llevar en términos de los F calculados, ¿correcto? No nos hacemos problemas ahí, es equivalente. Muy bien, veamos cómo funciona. Vamos a suponer que esta es una tabla de resultados, ¿ya? Generalmente el software no nos hace problema en los cálculos intermedios, te presenta los finales nada más. Entonces, como ustedes se dan cuenta, aquí ustedes tienen un modelo planteado en la primera iteración. En esta primera iteración, ¿no es cierto? Se supone que se aceptó la variable x4, porque x4 fue la que se obtuvo el f calculado más alto, o la correlación lineal con respecto a y más alto. ¿Correcto?
¿ya? Entonces se supone que aquí se hizo una comparación con X1, X2, X3 y X4. Y X4 fue el más alto, ganó. El software no se hace problemas, te pone el primer modelo, no te pone los intermedios, ¿correcto? Muy bien, entonces de ahí se supone que ustedes ahora pasan al segundo nivel, que es la segunda iteración. Pero ¿qué hacen en la segunda iteración? En la segunda iteración tendrían que plantear nuevamente bajo el enfoque del modelo que estamos estudiando lo siguiente, ¿no es cierto? O sea, el F calculado del segundo nivel, el más alto que se acepta es el correspondiente a la variable x1, porque se obtuvo que el cuadrado medio es explicado extra de x1 cuando x4 ya estaba en el modelo, porque x4 lo aceptamos en la primera iteración, esa suma de cuadrados extra explicada es mayor que la de x2 y la de x3. Al ser mayor, esa ganó. ¿Cómo se calculó? Bueno, ustedes mismos lo pueden comprobar. O sea, pueden comprobar porque si ustedes agarran, identifican cada uno de estos términos, la suma de cuadrados explicada de x1 y x4 es del modelo completo. ¿Y eso de dónde lo sacan? Bueno, lo sacan de acá. Correcto. De igual forma, la suma de cuadrados explicada de x4, solo de x4 es el modelo reducido, es el modelo original. Entonces eso lo sacan de acá. Ya está, ¿no? Entonces, bajo esa misma lógica, construyen todo el modelo. Entonces, en la tercera fase, se supone que quien ganó fue x2. Se comparó x3 con x2. Ganó x2, ¿no? Cuando x1 y x4 ya estaban en el modelo. Y ese corresponde a la tercera iteración, y es lo que justamente se está representando acá, en la tercera iteración. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, análisis de varianza. ¿Ya? El software nos hace problemas, te presenta los últimos resultados, ¿ya? Pero internamente se hacen innumerables cálculos, correcto, pero ahí están los resultados. Muy bien, lo que también te saca el software es el modelo lineal final. Entonces te saca con las tres variables que se han aceptado, x4, x1 y x2. Correcto, te plantea el modelo también. Y es más, podemos analizar por qué el X3 fue excluido. Es que ustedes pueden hacer los cálculos también, ¿no? El X3, para excluirlo, se supone que se calculó esto, o sea, cuál es el cuadrado medio explicado extra que daba X3 cuando X1, X2 y X4 ya estaban en el modelo. Y es más, lo compara con respecto a los cuadrados medios residuales del modelo completo. Y resulta que no es significativo, ¿no es cierto? O sea, no es significativo con respecto a los cuadrados medios residuales. Correcto. Entonces, no entra al modelo por el criterio. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué pasa en el método, en el backward? Más allá del método propio. Hay muchos métodos, ¿ah? Ya, pero más allá del método. ¿Qué es lo que pasa? Aquí el criterio es que se inicia el modelo que incluya todas las variables. Se eliminan los regresores uno a uno. El primero que se va es el regresor con el F calculado de modelo más bajo, o T estudiante al cuadrado en el primer caso. Y así sucesivamente, y el proceso termina cuando el F calculado no es menor que el F de tablas. Muy bien, se puede también hacer un diagrama de flujo bien sencillo en donde se ve este proceso. Aquí en el primer paso se supone que tenemos todo el modelo completo, pero quitamos el que es el menor. En este caso X3 se elimina el modelo, ¿no? X3 se elimina el modelo que tiene la correlación más baja. Perfecto. Muy bien, el software de igual manera te construye una tabla de análisis de varianza con resultados finales. El criterio es el mismo. Ahora lo que interesa es que a partir de las variables x1, x2 y x4 se obtienen los f parciales. ¿No es cierto? Ya x3 no se considera. Lo que interesa entonces es, bueno, calculemos el f1, el f de x2 y el f parcial de x4, ¿no? ¿Cómo los calculamos? Bueno, el f parcial de x1 se calcula como la suma de cuadrados extra del modelo completo menos la suma de cuadrados explicada del modelo reducido. Reducido por la hipótesis planteada. En este caso estaríamos asumiendo que x1 es, el parámetro beta 1 es 0, ¿no? Entonces, esa diferencia se compara con la suma de cuadrados residuales, medios residuales. Y así sucesivamente, en los cuatro casos.
¿no? Va cambiando obviamente el caso de la variable que se va incorporando, ¿no? Como se puede ver aquí, se elimina la variable x4 que sale con el valor más pequeño, ¿no? Entonces esa se elimina del modelo. Muy bien, a partir de las variables x1 y x2 se obtienen los f parciales. ¿Correcto? Entonces ahora nos quedan estas dos variables y yo calculo los f parciales. ¿No es cierto? Entonces la idea es calcular la suma de cuadrados explicada de beta 1 cuando beta 2 está en el modelo. Y en el caso del beta 2 parcial, la suma de cuadrados explicada de x2 cuando x1 está en el modelo, ¿no? Se aplica el mismo modelo y se ve que en los dos casos es mayor que el f tablas, entonces no se eliminan del modelo según esta técnica, entonces quedarían los dos. Muy bien, no tiene por qué coincidir ambas técnicas. Veamos otra aplicación, ¿no? Vamos a suponer aquí que queremos probar, ¿no es cierto?, que existe un componente estacional, ¿no? Yo planteo un modelo lineal en el que quiero estudiar un determinado problema y establezco que hay un componente tendencial y un componente estacional. La idea es probar si el componente estacional es significativo. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, acá no se trata de aplicar pruebas individuales, sino se trata de probar la significación de un subvector de este modelo. Si nos damos cuenta, este modelo lineal tiene 5 parámetros y lo que a mí me interesa es probar la significación de este subparámetro, que tiene 3, de este subvector, perdón, que tiene 3 parámetros. ¿Correcto? Entonces, bueno, acá también podemos aplicar. Veamos. Esto ya es una cuestión técnica, ¿ya? Tenemos que hacer una codificación. Tenemos el componente estacional identificado, que lo vamos a llamar CT, ¿ya? Pero hacemos una recodificación de los datos de tal manera que me permite establecer una tabla de datos de esta manera. O sea, yo tengo la tendencia que la puedo graficar como, la puedo codificar como valores continuos de 1 hasta 24 por la cantidad de periodos que tengo. Los trimestres los puedo codificar de 1 al 4, obviamente, ¿no? Y además, lo interesante aquí sería que las X variables explicativas que me interesan ya las tengo codificadas, de tal modo que como yo voy a tener un término independiente, voy a tener una columna de unos, de acuerdo al modelo como lo he especificado. Entonces, con esta codificación, que no me afecta en nada en términos de estimación, sí me asegura el rango completo. Si es así, entonces corro el modelo, ¿no es cierto? Tengo el término tendencial, tengo las 3 variables, correcto, tengo un modelo ahí estimado, ¿no? Claro, el modelo lo que me da son las t-student, que las t-student lo que me están diciendo es que es solo una prueba individual. No podría yo deducir, digamos, que elimino 2 variables ahí porque eso correspondería a una prueba de significación de un subvector. Estas son pruebas de significación individuales en realidad. Estos valores que aparecen acá corresponden a t-student y son para pruebas de significación individual, ¿ya? Muy bien, así que a eso no le hacemos caso. Lo que nosotros vamos a hacer es, ver, que existe efectivamente una estacionalidad, existe además un coeficiente de determinación, esta es la estacionalidad, se puede calcular, no hay ningún problema, ¿ya? Y tenemos además un análisis de variancia y tenemos un F que corresponde a la significación global del modelo. Correcto. Lo que nos interesa ahora es descomponer el término tendencial, estacional y residual. El término tendencial que estaba presente ahí, por el momento no nos interesa, pero sí nos interesaba observar la estacionalidad, y la estacionalidad era probar la significación de un subvector del modelo, ¿correcto? Que lo tenemos identificado en las coeficientes de x1, x2 y x3. Si establecemos nuestro f parcial aquí, ¿no? Nos daremos cuenta que el valor obtenido como f calculado es mayor que el f tablas, ¿no es cierto? ¿No? Con lo cual, no estaríamos rechazando la hipótesis planteada de no significación y diríamos entonces que hay evidencia estadística para aceptar que hay un componente estacional, ¿no es cierto?, que explica la variable Y. Muchas gracias.